Hola, buenos días. Se me invitó a participar y somos partícipes de esta mesa de trabajo con el puerto Talcahuano, la Comloc. Es la primera vez que se nos invita a nosotros los prácticos a participar y a pesar de que somos un actor fundamental en el tema del comercio marítimo, muy desconocido para algunos, para los embarcadores a veces o para gente que no es del medio, pero sí somos un agente importante en el tema de la seguridad, en el tema operacional y cómo la nave llega al muelle y logra operar, porque sin nosotros la nave no podría arribar al muelle y no podría realizar su operación. Entonces se me invitó a exponer de qué es lo que hacemos nosotros, de qué es lo que estamos tratando y sobre las brechas que encontramos con la mesa de trabajo, con la mesa de operaciones y maniobras. Para los que no me conocen, soy Krishna Martínez, como me presentaron, ¿cierto? Capitán de alta mar. Además, profesor de la Universidad Andrés Bello y me desempeño práctico hace casi 7 años acá en la bahía y en los complejos portuarios del Biobío. ¿Ya? Sí, voy a explicar en qué es lo que consiste el practicaje, un poquito rápido, sí, porque no nos dieron mucho tiempo, pero qué es lo que hacemos principalmente, bajo nuestro marco regulatorio, ¿ya? Bajo las normas chilenas y bajo en sí lo que estamos trabajando con la mesa. ¿Qué nos rige a nosotros? Principalmente, nosotros tenemos un marco regulatorio que es la ley de navegación, el reglamento de practicaje y pilotaje, ¿cierto? Reglamento práctico y el reglamento de tarifas, que es el que le afecta directamente el tema con nuestro servicio. La ley de navegación, ¿cierto? Que entre el artículo 34 y 38 es el que define y habla principalmente del practicaje. ¿Y qué es lo que se refiere al practicaje? Porque nombra practicaje y pilotaje. El practicaje está referido a las maniobras de puerto. Y en esa misma ley de navegación nos indica que es obligatorio para naves extranjeras y para naves nacionales el practicaje. ¿Ya? En esa misma ley se nos indica que el servicio de la Dirección, ¿cierto?, General del Territorio Marítimo y existirán prácticos autorizados y prácticos oficiales, siendo los prácticos oficiales los servicios de la Directemar y los prácticos autorizados capitanes o ex oficiales armadas autorizados para el desempeño de estas funciones. Los prácticos durante el desempeño de sus funciones serán, y que es lo más importante, que eso a nivel internacional, es un asesor del capitán. No es una persona encargada y que es el que ejecuta, sino que es un asesor del capitán en el carácter ante la ley y ante los seguros, es un asesor en lo relacionado con la navegación, las maniobras y legislaciones locales. ¿Ya? Eso en sí es un resumen de lo que nos implica la ley de navegación. El reglamento de practicaje va de la mano con la ley de navegación y nos indica, ¿cierto? Nos vuelve a repetir el carácter obligatorio para las maniobras en puertos nacionales. O sea, ¿qué quiere decir? Que ninguna nave puede arribar al puerto y llegar al muelle sin el servicio de practicaje. O sea, no puede entrar ni salir de la bahía sin el servicio de practicaje. Y eso es a nivel nacional e internacional. Describe las funciones a desempeñar por el práctico a bordo, que es similar a lo mencionado por la ley de navegación, asesorar al capitán con respecto a navegación, maniobras y legislación. Y también el reglamento regula en general el servicio de practicaje en todos sus aspectos, detalles de ingreso, detalles de trabajo, etc. El reglamento de prácticos nos regula, ¿cierto?, el detalle de los tipos de prácticos que vamos a tener, las indicaciones del proceso para postular, regula la condición física de los prácticos y carácter disciplina. Es más un reglamento interno de cómo la Directemar nos trata, nos rige y nos controla. Y luego tenemos el reglamento de tarifas y derechos, que es el reglamento que fija las tarifas para el servicio marítimo, entre ellos el mismo practicaje. A pesar de todo este marco regulatorio general de reglamentos y leyes, en la parte operativa y local tenemos las resoluciones de puerto y los estudios de maniobra, que los estudios de maniobra son los que realmente nos fijan los límites operacionales en los terminales. Y ese estudio de maniobra es realizado por cada interesado, o sea, cada puerto, cada terminal en que carga un particular el estudio de maniobra. Este lo realiza, fija sus parámetros operacionales, donde este se presenta a la autoridad marítima y la autoridad marítima toma ese estudio y lo transfiere o toma esa información y lo presenta en la resolución local del puerto, que es la que nosotros utilizamos para
los parámetros operacionales de las maniobras. Por ende, cada puerto es finalmente el que fija sus parámetros y no la autoridad marítima. La autoridad marítima la hace cumplir respecto a lo que cada puerto se fijó, como límites de calado, límites de viento que puede operar, tipos de buque que puede amarrar. Entonces, cada puerto es el encargado, si quiere amarrar un tipo de nave distinto, de presentar un nuevo estudio o hacerle una mejora o una nueva revisión para cambiar las condiciones. En resumen, nosotros estamos, a pesar de ser un ente, un servicio muy desconocido para muchos, estamos en funciones desde 1858, ¿cierto? Bajo el reglamento promulgado por Manuel Montt. Somos bastante antiguos. Somos una labor silenciosa, poco conocida para muchos. Si uno le pregunta en el ámbito de la vida, al que no tenga que ver con el medio marítimo, qué es lo que es un práctico, realmente se desconoce. ¿Ya? Pero somos una de las partes más importantes para la seguridad de la navegación y mantener las líneas de comunicaciones. Lo pudimos comprobar en la pandemia. Fuimos un servicio que no detuvo sus funciones, por ende fuimos capaces de mantener todo el servicio marítimo operativo a nivel nacional. Nosotros no formamos parte de la dotación de las naves, ¿ya? Nuestra función principal es asesorar al capitán en sus requerimientos de maniobra en los muelles y terminales. Somos profesionales con conocimientos sólidos y con experiencia regulados por la autoridad marítima y somos mandatados por el Estado para ello. Somos los primeros en subir, somos de carácter obligatorio y en resumen somos el asesor del capitán. Si el capitán principalmente considera que nuestra función o nuestra asesoría no es la más adecuada, él perfectamente puede detener la maniobra, alterarla o modificarla, ya que él es la persona que está a cargo de su nave. Trabajando con la mesa se detectaron principalmente 4 brechas que se nos involucró trabajar con ellas. La primera fue que se observa una baja utilización y falta de protocolo para fomentar el uso de las PPU. La otra observación fue que existe una desactualización de las cartas CHOA para la Bahía San Vicente y Concepción, entre otras. Esas dos van de la mano, ya que cuando tratamos el punto 4 salió la siguiente. Después se nos indicó que no se ha evaluado la opción de mejorar la eficiencia de los puntos de embarque en la Bahía Centro. Y se detectaron procesos normativos que afectan los tiempos de respuesta a los prácticos de las maniobras para las cuales nosotros somos notificados. La brecha 4, se observa la baja utilización de protocolo para fomentar la PPU. La PPU es la Pilot Plug Unit, que es un computador, ¿cierto?, que yo lo llevo a bordo, puede ser un computador, un tablet, en la cual yo me conecto al buque y logro tener la carta electrónica de los distintos dispositivos para el desempeño de la maniobra. Al final, ¿cierto? Es un computador portátil en el cual yo tengo todos los datos del buque a mi mano y yo puedo tomar decisiones tanto en la parte externa del buque que antes esa información no la teníamos. ¿Nos ayuda a tomar decisiones? Sí. ¿Nos ayuda a trabajar el equipo? Sí. ¿Es fundamental? No. No siempre, antes no existía, pero ahora con los nuevos estudios de maniobra cada vez ha sido exigencia y ha sido incorporado en los estudios, por ende en las resoluciones de puerto, como exigencia. Se nos propuso generar instancias de análisis y capacitación, ya hemos avanzado con la capacitación de estos equipos. Ya, el problema es que el impacto mayor era que los puertos compraron estos equipos y no los estábamos utilizando. ¿A qué conclusión llegamos nosotros cuando tratamos el tema? Que tenemos problemas con la confiabilidad de estos equipos y por eso no los estamos ocupando muchas veces, debido a que la cartografía, y ahí donde les indiqué que esta brecha se enlaza con la otra, no está 100% bien levantada. Entonces, yo no puedo tomar una decisión 100% confiable porque la información que estoy teniendo del equipo no es la mejor. Entonces, no puedo dejar de utilizar mis sentidos, ¿cierto? Vista, oído y todo para el desarrollo de la maniobra y trabajar 100% con este equipo, ya sea sin visibilidad o en cualquier condición. ¿Por qué? Porque la cartografía no me puedo apoyar en ella, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Sí la hemos estado utilizando, yo tengo la mía personal, ahí tenemos en el puerto de San Vicente, por ejemplo, en la foto allá, aquí con el capitán de Hapag-Lloyd, uno de los buques más grandes y cargados que sacamos de acá de Puerto San Vicente. Para amarrar ese buque necesitamos bastante precisión, ¿ya? Entonces no podemos tener un equipo que nos está entregando información errónea, ¿ya? Este equipo, como vemos, la PPU, que es el computador o el tablet, está conectado con esa, en este caso, PPU personal que ha conectado a la IS, ¿ya?
Esa información capta de un equipo electrónico la posición de GPS, la información del tamaño de la nave, etcétera. Si esa información a mí se me entrega mal al dispositivo, todo lo que yo haga relacionado con la información ahí, la voy a obtener mal. De ahí tengo velocidades, tengo distancias al muelle, tengo distancia a las otras embarcaciones. Entonces tenemos falencias que no existen, por ejemplo, sistemas de DGPS en la bahía, que corrijan la posición del GPS, que nos den un error casi cero. ¿Ya? La cartografía, y como voy a tratar en otro punto, si ustedes alcanzan a ver, ahí la línea del muelle San Vicente no está en línea, por ende hay un parche sentado en la carta cuando se construyó esa extensión del muelle, en el cual no va la línea de trabajo con respecto al frente de ataque. ¿Qué es lo que hace eso? Que el buque me figure sobre el muelle o lejos del muelle cuando yo estoy amarrando, por ende las distancias que yo estoy tomando no las puedo utilizar en caso de neblina, por ejemplo. Entonces no es real, por ende no es confiable. Entonces, para poder utilizar el 100% de la... Ahí se ve el muelle San Vicente, ¿cierto? Alcanzan a notar que no está el sitio 4 en línea con el sitio 3, que es el muelle antiguo. Entonces ese parche se insertó, si ustedes se fijan, el muelle, el buque, la mitad del muelle estaba apoyado en la línea de atrás aquí y el otro no. Si ustedes fijan el muelle de atrás, ese buque está amarrado al muelle y ahí está como que no está en el muelle. Entonces, cuando yo trabajo en ciertas condiciones de visibilidad menor, que es lo que se quiere lograr, no puedo tener un equipo en la cual la información que es importante de saber si voy a llegar al muelle, cuánto me faltan, 10 metros, 50 metros, para determinar las velocidades de aproximación, en la cual yo no puedo tomar esa decisión, porque está la información errónea. Y ahí nos vamos a la misma brecha 5, que es la desactualización de las cartas CHOA para la Bahía de San Vicente y Concepción, entre otras, donde la mesa de trabajo ha impulsado, conversado, ¿cierto?, con las Capuertos, también ha trabajado el tema con el CHOA para apurar este tema y darle una solución pronta. El muelle de San Vicente lleva bastante tiempo ya desde que se hizo la extensión, lo mismo el muelle Lirquén, por ejemplo, y el muelle Coronel, que antes existía en la carta una sola línea, y amarramos buques gigantes con una línea de atrás que no existía en la carta. El problema es que los capitanes nos preguntan, no tengo la carta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo amarran? Entonces, todo el sistema de seguridad y todas las cosas que queremos seguir trabajando y queremos mejorar los parámetros operacionales o subir a veces la operación para operar en condiciones más adversas de las que estamos operando ahora, se nos complican cuando los capitanes ven que falta información. Si el capitán no ve el muelle, no recala, no se acerca, entonces complica los tiempos. Y así vamos a seguir viendo un montón de otras cosas que los puntos que vieron. Entonces, se genera la inseguridad para maniobrar nuestros puertos, ¿cierto? Y por lo mismo, porque los capitanes empiezan a dudar de la información en que nosotros estamos asesorando y con la información que ellos ven en sus cartas y en sus dispositivos. Estamos trabajando con ellos y, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las cartas? Tenemos el canalizo de acceso al puerto de Talcahuano. Si ustedes se fijan, el canalizo tiene más o menos 100 metros, 120 metros. Si ustedes se fijan, con la manga del buque más el remolcador, la boya pasa bastante cerca. Si nosotros eso lo llevamos a la carta, esas boyas yo las inserté, tomamos la posición nosotros manualmente con el GPS, con las lanchas, para ver qué pasa. Ahí se ve muy, muy similar a lo que vemos acá. Pero si nosotros vemos la carta, esa es la carta de Talcahuano. Fíjense que no están las boyas insertadas. Entonces, ¿cómo puedo acceder al puerto de Talcahuano en condiciones con menor visibilidad o con mayores, utilizando solo la PPU? Moratrisco, no tengo, no lo puedo utilizar. Y así pasa lo mismo con ciertos sectores, con la indicación de los calados, etcétera, que es un tema que se tiene que trabajar. Por ejemplo, el puerto de Lirquén, estamos amarrando un buque de 366 metros de eslora y los capitanes me indican por qué me queda un cuarto de buque afuera, siendo que la estructura existe. La línea roja que yo tracé ahí es hasta donde llega el muelle, en forma real, pero la carta disponible desde el 2016 que estamos así y seguimos trabajando desde el 2016. Entonces, todo eso le da inseguridad a los capitanes. Seguimos trabajando a pesar de eso con normas de seguridad que nos ha significado no tener accidentes, pero todo eso puede sumar en algunos desempeños o en algunas abortos de maniobra que no deberían ser. La brecha 7. No se ha evaluado, ¿cierto?, la opción de mejora de la eficiencia actual en los puntos de embarque de San Vicente. Ya lo trabajamos, lo revisamos. El puerto de San Vicente, el principal problema del puerto de San Vicente es la marejada y los mal tiempos en el invierno. Es un puerto abierto al suroeste
en los cuales principalmente el área de embarco está expuesta a la marejada del sur-oeste y al viento norte. Y con los sea keeping de las lanchas actuales es muy complicado realizar el embarque. Esta foto la tomé ayer en un buque chileno que debió haberse aproximado a la estación de práctica que está lo más cerca del muelle Bastible, que es la mejor zona, la más segura, en la que menos se balancean los buques y que nosotros podemos acceder. Pero se paró afuera. Entonces, los buques extranjeros, cuando empiezan a ver que la estación de práctica está muy adentro, no ingresan. Entonces, no tenemos muchas opciones de cambiar la posición de la estación de práctico, debido a que desde la última o la primera estación de práctico tenemos 1,5 millas, que es la distancia más o menos de parada, por ejemplo, de un buque petrolero, un 274, que necesitamos 2 millas para poder detenerlo cuando viene cargado. Entonces, movilizarlas hacia el interior significa que nos quedamos sin acción para detener la nave, o en el caso que no podamos guardar, el capitán se tiene que dar la vuelta y volver. Entonces no podría hacerlo muchas veces. Una solución de utilizar estas zonas de embarque es mejorar las condiciones de las lanchas. Eso nos complica mucho a nosotros cuando la lancha es pequeña o la lancha es muy inestable de poder embarcarnos, ya que la misma lancha nos desfavorece ante las condiciones adversas. Entonces nosotros siempre tratamos que el buque más o menos ingrese y para tratar de embarcarnos estemos protegidos por la punta de Hualpén. Si utilizamos la zona exterior, que es la para los buques más grandes, esa zona, si ustedes se fijan, está totalmente desprotegida. Entonces nos afecta mucho trabajar ahí y en invierno es prácticamente imposible utilizarla. Y terminamos embarcándonos en Talcahuano, con todo lo que implica eso. Por ejemplo, esta es una condición de embarco. Si ustedes se ven, el buque tiene mucho balance. Fíjense todo lo que sube la escala. Esa lancha es estable, pero hay otras lanchas que no son tan estables. Entonces, no es lo mismo tener el buque detenido que con el buque a 5 nudos y ese movimiento, ¿se fijan? Ahí tuvimos una oscilación, yo creo que hasta 3, 4 metros a veces, con el puro balance del buque. Entonces, no se hace fácil el tema, se hace riesgoso y al final por eso uno termina abortando las maniobras, porque realmente uno no se puede embarcar. Y ese es el tema de la importancia de la estación de práctico de San Vicente. Miren este que es mucho más extremo. El balance es mucho mayor. Esos balances fuertes hacen... La escala ahí tiene 1,5 metros hasta el spread, que es el peldaño más largo. Fíjense todo lo que subió, o sea, yo creo que hay 5 metros por lo menos de oscilación. Entonces al final uno termina colgado la escala, y eso significa que muchas veces la lancha se engancha de la escala, la puede cortar y con la consecuencia de botar el práctico al agua o caerlo atrás. Entonces, principalmente se podría movilizar a lo mejor la área, la zona de práctico hacia el interior de la vía San Vicente, pero lo implica en que tendríamos menos maniobra en el caso de que los buques necesitan devolverse o necesitan detenerse. Entonces, hasta el momento, la zona de práctico de San Vicente, la interior, es como la más adecuada. Inclusive cuando los buques van al muelle Abastible, que es el muelle gasero, esa zona está muy cerca, porque el buque no alcanza a darse la vuelta para enfilar hacia el terminal. La brecha 13 habla de se detectan procesos normativos que afectan a los tiempos de respuesta a los prácticos ante los cuales son notificados. Esto es más que nada lo que conversamos, que es un problema más que nada documental, en el sentido de que muchas veces en el ingreso del CIAN, como vemos ahí, ese es donde a nosotros se nos notifica, tanto ustedes también hacen las solicitudes, a nosotros nos llega un correo, ¿cierto?, detallando ahí qué buque es, a qué hora está solicitada la maniobra y qué recursos disponemos para la maniobra. Entonces muchas veces pasa que la solicitud viene sin recursos o viene con los recursos comprometidos en otra maniobra de otro puerto, porque nosotros tenemos el acceso a los 4 puertos. Entonces los tácticos no acceden, cancelan las maniobras o simplemente hacen el retraso o retrasan la maniobra hasta la confirmación de los medios. Y volvimos al mismo tema que ya mencionó la agencia y mencionó Omar, en que debe existir coordinación. Porque si yo no tengo la información en la cual se me está solicitando, de acuerdo al reglamento, yo no puedo ejecutar la maniobra. Entonces, si veo comprometido en 2 puertos o no tengo los recursos detallados, yo no debería ejecutar la maniobra. Entonces, muchos prácticos y retrasan el tema o no ejecutan la maniobra hasta que la agencia no confirme que todo lo que va
a apoyar al práctico esté de acuerdo o esté ingresado en el sistema. Y eso a veces hace perder tiempo, que es lo que nada. Entonces, se nos propuso que, como dice ahí, que se nos ven obligados a retrasar el inicio o a suspender, ¿cierto? Hasta que no se solucione el proceso administrativo. Pero no es solo un proceso administrativo, acá hay seguros incorporados o seguros relacionados con el tema de la maniobra que nos afectan a nosotros y que nos norman a nosotros. Entonces, yo no puedo desarrollar una maniobra y que me cambien los medios en el desempeño de la maniobra. Entonces, todo está trabajado de acuerdo a lo que la agencia solicitó en el servicio, que es en el CIAN. Si eso me lo cambian, la agencia por lo menos debería, ahora se agregó un campo de observaciones que puede ser modificado durante la maniobra y hasta 24 horas después, para ir solucionando todos esos temas. Ahora ya está en solución y está trabajándose eso. Y es más, también nosotros tenemos la opción de modificar en el sistema, cambiar los remolcadores, o cambiar, muchas veces pasa que se equivocan en el frente de atraque o en la banda de babor y el buque amarrado por estribor. Entonces, muchas veces anteriormente, un par de años atrás, significaba que el práctico suspendía la maniobra y había que anotarla de nuevo, lo que implicaba pagar una maniobra y media o dos maniobras. Entonces, se han dado esas facilidades para que el sistema nos permita modificar en proceso, pero para poder modificar durante el proceso del amarre o previo al embarque, debe existir la información y la coordinación con la agencia, que es lo que más hemos dado cuenta, que es lo que falta, coordinación, sobre todo en los tiempos de congestión, cuando todos los muelles quieren amarrar y los recursos en los 4 puertos son los mismos, se nos complica. Entonces terminamos todos peleando, nosotros terminamos siendo los malos de la película, porque no realizamos las maniobras, pero al final son los mismos medios que están notificados en el sistema, que yo los veo después en LinkedIn a la misma hora. Entonces, mientras no nos coordinemos todos, no vamos a lograr el objetivo, que no es detener el proceso. Pero a nosotros también nos interesa que esta cosa no pare y que funcione de la mejor manera y más segura para el desempeño de la función comercial. Y eso es el resumen de lo que puedo hacer de nuestra función. Muchas gracias.